Bueno, todavía no son las 6. Yo no sé si alguien más, no sé si alguien más se grabará. Vamos, se añadirá un poquito más adelante. Podemos esperar ¿Quitamos un las poquito. cámaras para que se vea mejor o dejamos las cámaras? Yo lo que queráis, yo como la mía parece ser que se ha declarado en huelga, pues no sé cómo lo voy a hacer para que me veáis. Es Vale. una pena porque hablaros y veros y que no me veáis a mí, pues tampoco es que me parezca muy normal, ¿no? Pero bueno, a ver si a lo largo de la charla consigo ponerla en marcha. A ver, si no, no pasa nada. Si eso cuando acabes la charla y pasemos a preguntas, lo Sí, vamos a mirar. vale, muy bien, perfecto. Damos un par de minutos, ¿os parece? A ver si alguien más se añade a la charla. Claro. Lo que sí podemos hacer todos antes de que empiece Juan Carlos a hablar es silenciar el micro. Yo lo haré después, cuando ya empecemos. A ver si viene más gente. Yo creo que al menos vendrá una persona más. Creo que nos llegó un mail. Pero a ver. Ujú. Mira, ya se ha conectado alguien más. Dime, perdona. Ya se ha conectado alguien más. Y a ver Sí, si... una persona más, ¿no? Sí, un par. Vale, pues cuando den las 6, si quieres, podemos empezar, ¿no? Perfecto. Vale, pues yo también quito el micro, ¿vale? Juan Carlos, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero saludaros, agradeceros que estéis en este seminario. Yo soy Juan Carlos Pérez. Voy a hablar sobre la creación de entornos favorables para insectos polinizadores y la importancia que tendría el establecimiento de una red de custodia de dichos insectos gracias a la participación de la sociedad civil. Os voy a hablar desde la experiencia de la creación de mi propio jardín y es lo que os voy a mostrar paso a paso y voy a añadir un montón de áreas para completar con la exposición que empieza en ese momento. Yo comencé a crear el jardín en el año 2020, justo cuando estábamos en plena pandemia. Y para ello utilicé un pequeño huerto familiar que se había estado explotando hasta hacía unos años y que presentaba en ese momento el aspecto que tenéis en la fotografía de la izquierda. Tenía la vegetación silvestre muy desarrollada, había muchas zarzas por todos los sitios y la verdad es que era difícil desplazarse por él porque la hierba, la vegetación te llegaba a superar incluso la cabeza en algunos sitios. A día de hoy ese espacio tiene el aspecto que tenéis en la fotografía de la derecha. Ya hay un jardín para polinizadores consolidado y yo os voy a mostrar los pasos que he dado para conseguir llegar desde la fotografía de la izquierda a la fotografía de la derecha. En primer lugar, siempre hay que hacer una valoración de los recursos que tenemos en el entorno que podemos utilizar para crear nuestro jardín
Yo en este caso disponía de bastante piedra en proximidad, fácilmente accesible, y me basé mucho en el uso de este material para crear hábitats muy diferenciados. Como veis, hay una zona de pendiente bastante pronunciada que yo rebajé el porcentaje de inclinación de ese suelo gracias a la creación de pequeñas terrazas con piedra que en el punto más alto no tendrán más allá de 20-25 centímetros de altura y que son totalmente permeables a la fauna. De esta manera también retenía mayor cantidad de agua y me permitía jugar más con las especies que quería poner. A lo largo de ese proceso, eh, el final de todo ese proceso es la plantación. Como veis, utilicé densidades muy grandes de planta, muy próximas entre sí y con una variedad de especies muy grande, como ya veremos más adelante. A ver, perdón. En este punto se encontraba el jardín a fecha 30 del 8 de 2020. Justo era el momento de la pandemia en que te dejaban salir un día o 2 días, luego te cortaban la salida. Bueno, era una locura. Pero entre el 30 del 8 de 2020 y el 30 del 10 de 2020, el jardín pasó de ser lo que veis a la izquierda a lo que veis en estas dos fotografías que tenéis aquí. Ya había, aparte de la planta ya plantada, se habían construido todas las pequeñas terrazas y también había puesto diferentes refugios para la fauna. En relación a las especies vegetales, yo me he movido en base a lo que considero que es lo adecuado, y es trabajar con la flora autóctona, 100%, tener una elevada diversidad de especies. De esa manera abarcamos o intentamos abarcar todo el calendario floral e incrementamos los recursos tróficos o recursos de otro tipo, y jamás se me ocurriría en un jardín para polinizadores utilizar láminas de plástico sobre el suelo, tan de moda en otros tipos de jardinería actuales. En cuanto a la flora autóctona y el origen de los ejemplares, yo he jugado con las fuentes que os expongo en esta diapositiva. La principal, dado que he podido acceder a ella mediante compra, es la planta procedente de vivero, siempre de pequeño tamaño, generalmente en alvéolo forestal. También he trabajado con otra fuente externa, que es el semillero propio, y con una fuente propia del lugar, que es toda planta que se ubica en ese espacio gracias a la colonización natural. Desechar las plantas que provienen de colonización natural es una auténtica locura en un jardín para polinizadores, porque el ciclo de los animales se puede desarrollar en plantas muy diversas que pueden ser totalmente diferentes a las que nosotros estamos intentando poner de forma artificial. Por eso hay que preservar la mayor biodiversidad posible, la propia que nosotros ponemos y la que el jardín nos ofrece. Como veis, aquí tenemos a la izquierda, tendríamos una planta de las especies que yo he puesto. Esta es Thymus mastichina, y aquí a la derecha tenemos la conocida amapola, que de forma silvestre ha salido en el jardín y que por supuesto tiene una gran gama de polinizadores, aunque en este caso solamente se vean unos pequeños escarabajos. La diversidad que yo he creado aquí en el jardín, lo que yo he adquirido son 28 especies diferentes, y el número de ejemplares ronda los 250 si no los pasa. Estamos hablando de un jardín que tiene una extensión aproximada de unos 42-43 metros cuadrados. Eso os puede dar una idea de la densidad que yo he utilizado, que es amplia, altísima. La flora que he instalado aquí, tanto es una flora melífera como es una flora complementaria. Y ahora pasamos a ver lo que eso significa. Esa enorme diversidad de planta que yo he puesto hace que en este jardín, a fecha de hoy, se vean muchísima variedad de insectos polinizadores, incluso escarabajos tan raros como los del género Tricodes, que en este caso, y en un jardín tan pequeño, incluso aparecen dos especies diferentes.
Aquí vemos lo que yo hablo, lo que yo considero que es una especie complementaria. Una especie complementaria es aquella que, que habiéndola o no habiéndola puesto para que sea una especie melífera, es decir, una especie que aporta néctar y o polen a los polinizadores, le permite utilizar otros recursos. Aquí vemos, por ejemplo, esta abeja que está cogiendo la pilosidad de una Helichrysum stoecas que la utilizará posteriormente para hacer el nido. Esa es una especie que apoya a los polinizadores. Aquí tenemos una apuesta en un cornejo, en un cornus sanguínea, vemos cómo se ha puesto sobre la hoja del cornejo. Ya el máximo de ese uso complementario de las plantas es cuando ya somos capaces de observar en nuestro propio jardín la reproducción de algunas especies, como vemos en el caso que os estoy poniendo. Como os he comentado anteriormente, yo nunca pondría plástico en un jardín para polinizadores, porque el plástico limita absolutamente el desarrollo de especies silvestres y aparte de eso impide el paso de los polinizadores de la parte aérea al subsuelo. Y muchos de ellos necesitan vivir en el entorno de las raíces o crear sus propios orificios para cría en el suelo, y estas láminas frenan absolutamente todo tipo de posibilidad de desarrollo vertical de estas especies, de movimientos verticales de estas especies. El caso de los insectos nocturnos es un caso a plantearse también a la hora de desarrollar un jardín para polinizadores, y el elemento que en este caso tendremos que controlar es que nuestras plantas estén situadas en las zonas más oscuras y menos influenciadas por la luz, para evitar toda la contaminación lumínica. En el caso que nos atañe, yo me he centrado sobre todo en esta especie, que es una madreselva, la Lonicera periclimenum, una especie autóctona, que como veis atrae polinizadores nocturnos. En este caso estamos viendo la esfinge de la correhuela, como sobre la misma planta que tenéis en foto encima está obteniendo el polen por la noche. Perdón, el polen, el néctar por la noche. Otro elemento que es absolutamente imprescindible para la creación de los jardines para polinizadores son los refugios para la fauna. Estos refugios para la fauna pueden ser naturales, en caso de que se encuentre ya formando parte del propio jardín, como puede ser el caso de un árbol seco. Un árbol seco es un tesoro enorme dentro de un jardín para polinizadores. En este caso, los orificios que veis en este tronco están hechos por la abeja carpintera más grande de Europa, que es la Psilocopa violacea, y todos los años, desde hace ya varios, utiliza este tronco para nidificar. Y otros serían los artificiales, que son aquellos que nosotros construimos y que nosotros gestionamos. Este que veis a la derecha es el primero que yo construí ya hace un montón de años, ya tiene un aspecto bastante viejo, pero aunque normalmente la madera nueva atrae a muchas especies de polinizadores y suelen rechazar la madera más vieja, hay especies que siguen prefiriendo la madera vieja y yo por eso lo mantengo. Veis aquí que hay varios opérculos sellando los orificios de esta parte del nido. También hay aquí. Esto sería la versión más moderna que tengo de refugios para polinizadores en madera. Como veis, a fecha 5 del 4 de 2021, esto estaba recién hecho. Y a 8 del 5 de 2021, un mes después, ya estaba siendo utilizado. Aquí tenemos un opérculo, dos opérculos, tres opérculos. Aquí tenemos otro, cuatro opérculos. O sea que en el plazo de un mes había sido identificado el sitio y habían empezado a crear. Veis que la madera es muy blanquita y tenéis que tener en cuenta que cada opérculo de estos al exterior significa que en proyección horizontal, o sea, hacia el fondo de estos trozos, hay varias celdas, porque estos animales empiezan poniendo huevos de atrás hacia adelante y van sellando cada uno
cada huevo tiene su propio espacio de desarrollo larvario posterior. O sea que aquí puede haber perfectamente entre 4, 5 o 6. Porque estos refugios se hacen a broca entera. Hasta que no tocas con el taladro, hasta que el taladro no toca la madera, no se deja de taladrar. A fecha de hoy, el jardín ha evolucionado, perdón, los refugios parapolizados que os he enseñado han evolucionado más, se usan mucho más, como podéis ver, hay muchas más galerías. Las primeras se abrieron en su día y de momento están ahí sin usarse porque tienen muchos más huecos para utilizar y no precisan limpiar otros que se han usado anteriormente. Y como veis, una pieza experimental que había colocado, que en la diapositiva anterior, a ver si la saco, está aquí, está. Como veis, están sin usar a fecha de 2021, a fecha de 2023 ya han empezado a utilizarlo. Otros elementos que a mí me gusta también colocar en este tipo de jardines son los troncos. Los troncos acondicionados también, perforados para facilitar la colonización rápida, también son usados. Aquí veis una abeja que está revisando esta oquedad y varios, aquí hay un par de orificios que ya se han operculado, que ya están operculados. A ver, ¿me podéis decir, por favor, si me oís? Porque no veo a nadie a la derecha. Sí, te oímos, te oímos. Vale, vale, perfecto, gracias. Gracias. Sí, todo en orden. Vale. Se me ha olvidado comentaros que cuando queráis hacer preguntas lo podéis hacer, ¿eh? Sin ningún problema. Los orificios se operculan en la madera muchísimas veces con barro, pero hay otras veces que no se operculan con barro. En este caso podéis ver cómo hay fragmentos vegetales, será otra especie, me imagino que un megaquílido, una abeja megaquílida, que ha sellado este acceso mediante vegetación. Refugios para polinizadores también son los acúmulos de piedra. Los acúmulos de piedra, si tenemos muchas, casi las podemos poner de cualquier manera. Si tenemos pocas piedras, tenemos que elegir una zona muy soleada, colocarlas en vertical, como si sería un hito de los que encontramos en el monte, y en estas piedras que veis aquí, ya al año de haberlas colocado, ya tenemos uso como zona de nidificación. Cuando tenemos un jardín para polinizadores, no podemos pensar que los refugios que nosotros creamos son los únicos que van a utilizar. Como podéis ver, una toma de riego que ya no usaba y que vieron que no tenía humedad, pues acabó siendo utilizada también como elemento refugio para la cría. ¿Cómo gestionamos el agua dentro del jardín para polinizadores? Bueno, en primer lugar, hay que evaluar el tema de los riegos. De la fotografía primera que visteis del jardín recién plantado a la situación actual del jardín asentado y totalmente desarrollado, se ha gastado 0 gotas de agua. O sea, ni un litro, o sea, nada. ¿Por qué? Porque eran plantas adaptadas. Sin embargo, sí es cierto que el jardín conviene que aporte ese recurso a los propios polinizadores. Y hay que hacerlo de diferentes maneras. Yo utilizo 3, 2 de las cuales son las que estáis viendo. Esta es un bombeo de agua mediante mechas de algodón. Es un sistema que me gusta mucho porque permite a los polinizadores obtener el agua como si estuvieran cogiéndola de una zona musgosa, por ejemplo, del agua que está embebida en la vegetación. Hay una elevación de agua del interior. Yo utilizo pues unas ollas express en desecho que teníamos en casa de acero inoxidable, y este agua que por aquí circula, que permite a los polinizadores cogerla, también nos puede dar más juego porque nos puede permitir, por ejemplo, humedecer una zona de tierra para que puedan ellos coger el barro para luego opercular los orificios en los que están criando. Hay que tener en cuenta que estamos pasando por una época en la cual las temperaturas se están disparando
Y uno de los grandes problemas que tienen los polinizadores y otras especies animales es precisamente poder humedecer el barro para poder opercular. O las golondrinas, por ejemplo, poder humedecer el barro para poder hacer los nidos. Otro sistema que utilizo para aportar agua es el bebedero típico de gallinas de toda la vida, que en este caso, pues como veis, pues también está utilizado por otras especies y perfecto. Cuanto más biodiversidad, pues mejor. ¿Cómo gestionamos los ataques masivos de insectos? Nuestro jardín no se va a escapar a lo que se llama, entre comillas, plagas, que no deja de ser algo normal, y es que los animales se alimentan y resulta que han decidido hacerlo sobre las plantas que nosotros tenemos. Y eso pues muchas veces mosquea y algunos pues se la toman a la tremenda. Cuando hay dos elementos que se ponen en juego en cuanto ocurre algo de esto. Uno es la propia capacidad de resistencia de adaptación de las plantas. Y otro es los depredadores naturales. En este caso, la lonicera que os he enseñado al principio como planta principal para los polinizadores nocturnos fue atacada masivamente, la más grande, una lonicera que tiene un desarrollo igual de 5 metros de longitud, enorme, que tengo en el jardín, fue atacada masivamente por los pulgones. Los pulgones atrajeron a mariquitas y a otros depredadores, pero no consiguieron acabar con la enorme cantidad de pulgones que había. La lonicera perdió el follaje, todas las hojas, aproximadamente pues un 80-85% de todas las hojas desaparecieron, pero no pasó nada. En cuanto los pulgones, el ciclo de los pulgones se terminó, la lonicera volvió a brotar y sacó una floración espléndida. Esto estamos hablando de que era abril y 3 meses más tarde la lonicera tenía este aspecto con un aspecto sanísimo y con una floración más grande que la que tuvo el año anterior. ¿Cómo gestionamos los restos vegetales? Los restos vegetales no salen del jardín. Los restos vegetales son materia que vienen perfectamente para cerrar el ciclo de nutrientes dentro del propio jardín. Yo utilizo diferentes fórmulas. La primera fórmula es la hojarasca. La hojarasca va a un cajón de compostaje. Es importante tener el cajón de compostaje siempre a la sombra, que no al frío, a la sombra, y con un grado de humedad interesante. O sea, no tiene que estar encharcado, pero tiene que estar húmedo. Una buena gestión de ese cajón de compostaje es abrirlo cuando llueve, cerrarlo cuando hace sol. Este cajón de compostaje, que pues, se podría pensar, pues precisamente se obtiene pues, un mantillo, un elemento que luego se puede utilizar como un nutriente o como una mejora del suelo, pues no es así. Resulta que en estos cajones de compostaje se desarrollan muchos escarabajos que son polinizadores. Su ciclo es muy largo, pero resulta que igual después de 3 o 4 años de haber empezado aquí a echar hojarasca, vemos un día escarabajos verdes brillantes volando por allí y no sabemos de dónde salen. Pues salen de estos cajones de compostaje. Otro elemento que utilizo es una biotrituradora, una trituradora para ramas. Todos los restos vegetales de los árboles y de los arbustos se trocean y los aporto al suelo, para proteger el suelo y para tener más elementos para diversificar los hábitats, porque aquí también se mueven los polinizadores. Y finalmente tengo varios puntos donde acumulo la vegetación que arranco, o tengo una pequeña zona de hierba. Todo el césped que siego también lo deposito aquí para que se vaya descomponiendo. Este es el que peor me funciona, porque como no llueve últimamente, pues la hierba se seca y no se descompone. Cuando hacemos un jardín para polinizadores, nos tenemos que marcar dentro de la gestión un objetivo principal. Y el objetivo principal, el mío, es mantener en el tiempo ese modelo de jardín que yo he elegido, que es lo que estáis viendo aquí en época de floración y aquí ya en época ya otoñal. Esta foto es del 23/9, ya pues cuando ya se acaba todas las floraciones importantes. Y eso es importante porque estos jardines, su tendencia evolutiva será seguramente a ser sustituida esta vegetación por otra de más porte. En mi caso, tengo un gran problema
bueno, un gran problema, ya lo tengo controlado, pero tengo que realizar controles periódicos con respecto a las zarzas. Aquí veis una zarza que se desarrolla en mi jardín, son pequeñas zarzas, lo que va quedando, tenemos un zarzal grande en la parte superior de la ladera que os he enseñado al principio, y desde allí pues siempre hay tendencia de colonización pues por las semillas o por fragmentos que quedaron anteriormente de otras zarzas, en fin, cada semana o cada 15 días algunas siempre arranco porque según las veo las voy quitando. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que tiene que tener un jardín para polinizadores sí o sí. Si solamente tiene una de esas dos cosas, se queda muy cojo. Y lo que vamos a ver ahora es los complementos. Un complemento importante es el observatorio. ¿Qué permite el observatorio? El observatorio permite tener una zona sombreada si realmente lo que se quiere tener, aparte de hacer el jardín y tener cultivar los aspectos sociales y ambientales que tiene el jardín, aparte de eso, si queremos aprender o divulgar nuestro jardín, tendremos que tener un espacio desde el que hacerlo. Yo he optado para ello por instalar una pérgola. En mi caso, como en la situación primera, pues tenía un material a mi disposición, que son estos perfiles metálicos. Sí que costó bastante porque tuve que hacer un vaciado, tuve que hacer una nivelación, una compactación de tierras, el pedido de materiales, como veis aquí. Pero bueno, ya que yo fue cogiendo ya cuerpo, ya se echó el suelo, los postes, ya llegaron los perfiles para la parte superior y hoy día tiene el aspecto que veis aquí. Como veis, he recurrido a unas mallas sombreadoras que las tuve que preparar, lógicamente. Esto no es cogerlas y colocarlas, pero ya está todo preparado, todo se puede correr, se puede ver de mil formas, pero lo importante es lo que veis aquí. Esto está soleado, pero esta parte de aquí está sombreada. Por lo menos, dado que en un jardín para polinizadores se puede llegar a pasar muchas horas, los que tenemos afición por ello, por lo menos ya poder hacerlo con un cierto grado de comodidad, aparte del uso que puedas dar a esta estructura para otros temas, ¿no? Y otro aspecto importante del jardín para polinizadores, pero que por supuesto es opcional, es tener un espacio de experimentación en dos áreas. Una de las áreas es la mejora de la comunidad vegetal. Lo que hemos hecho al principio no quiere decir que sea lo que se va a mantener exclusivamente en el tiempo, sino que tenemos que ver cómo mejorar introduciendo nuevas especies o unas que vemos que fallan, sustituirlas por otras. Esa, eso, esa dinámica no puede faltar en los jardines, porque si no, no llegaríamos a completar seguramente con la primera tacada de plantas, con las primeras plantaciones, toda todos los meses de floración que en ese entorno biogeográfico se dan. Y aparte de eso, también es importante porque conviene experimentar con estructuras diferentes que sean utilizadas como elementos de nidificación y siempre buscando las unidades más fácilmente portables, la unidad más pequeña que se pueda aportar, sobre todo pensando en utilizar nuestros jardines para suministrar especies, insectos polinizadores a otros jardines en creación, que no tengan igual acceso a, bueno, pues a esa diversidad que en el nuestro ya existe. Aquí tenemos un ejemplo de esos ensayos que os estoy comentando con especies vegetales. Nosotros estamos intentando ahora que el jardín tenga una buena comunidad una buena población de brezos. El brezo más común en la zona, que es el Erica vagas. Aquí veis un ejemplar, aquí habría otro, aquí hay otro, y por aquí dispersos hay varios, no sé por qué está oscuro. En el caso de los refugios para la fauna, aquí veis el elemento experimental que os comentaba antes, es un bloque de arcilla seco.
Aquí tenéis otro elemento experimental, que es una estructura, una caja, para intentar atraer a polinizadores que nidifican en taludes verticales. Y llegado ya a ese punto, pasamos a entrar en el tema de la red de custodia de insectos polinizadores. El objeto de esa red de custodia sería contar con un nutrido grupo de personas que estén dispuestas a implantar jardines para insectos polinizadores en espacios privados. Y el motivo de que sean espacios privados es porque la sociedad civil puede tener una mayor capacidad de respuesta que las instituciones públicas ante el progresivo descenso de las poblaciones de insectos polinizadores. Realmente estamos en una situación que a la mayor parte de las instituciones públicas esta problemática no la saben encajar. O sea, no, yo creo que no han entendido suficientemente el problema o están todavía muy lejos de empezar a moverse para tomar unas soluciones eficaces en esta materia. Y por otro lado tenemos la facilidad para mantener un modelo de gestión respetuoso con los insectos polinizadores. Es muy fácil mantener un jardín para polinizadores y se podrían crear importantes islas de biodiversidad que al estar gestionadas dentro de espacios privados tendrían mucha garantía de éxito. ¿Por qué los jardines para polinizadores? Ya no vamos a hablar que si se usan pesticidas, si se hace una mala gestión de la vegetación, vamos a ir a algo que vemos todos los días. Vamos a situarnos como ejemplo en las paredes de los edificios, en este caso es una casa de un pueblo, que va a ser sometida, como tantas otras, a una restauración de fachada. Y estos animales que estáis viendo, en concreto esta avispa es del género Stizu, estos animales, todos los que han nidificado ahí este año, van a morir. Porque no se han creado las medidas previas para atraerlos a otras zonas de nidificación gestionadas fuera de lo que son las fachadas de los edificios. Y de esa manera, aunque alguno de estos ejemplares muriera, por lo menos otros se salvarían. Ese mismo ejemplo lo tenemos aquí. ¿Veis este orificio? Este orificio entre dos ladrillos es este orificio de aquí. Y aquí tenemos otra especie polinizadora. En este caso tenemos un Scelifron que está portando aquí, si lo veis, con las patas delanteras, esta bolita es una bola de barro con la que hace su nido. Antes hemos visto entre las piedras que había una especie de tubos de barro, pues esos tubos de barro muy similares los hace esta especie y seguramente la que han edificado en las piedras que os he enseñado antes también será de este grupo de animales. Pues estos ejemplares también van a morir, todos, porque se va a arreglar la fachada y se va a tapar ese orificio y se va a rasear y bueno, pues no van a tener opción de salir el año que viene. Nuestra especie es una especie que es capaz de idolatrar a determinados animales y a la vez hacerles las mayores putadas que se pueden imaginar. Nuestra especie no ha sido capaz todavía de llegar a un entendimiento con con su polinizador preferido, que es la abeja de la miel. Aquí tenemos la Apis mellifera nidificando en un tejado a igual a 5 metros de altura más, que no molestaba absolutamente a nadie, un tejado que yo he estado siguiendo durante años, precisamente un enjambre silvestre, que ya no voy a poder seguirlo, porque todos estos orificios que estáis viendo aquí, todos estos orificios, han sido sellados con espuma de poliuretano. Un elemento muy barato, muy fácil de usar y que cualquiera puede utilizarlo para estos fines. En estos momentos pasamos a ver otra agresión muy importante y ya no solamente en el espacio público, sino también en los jardines privados. Lo que os estoy enseñando es un conjunto de especies que utilizaban prácticamente como último recurso ya al final del verano, último recurso nutritivo,
el néctar y el polen procedente de la hiedra. Esta era una hiedra que se utilizaba como seto, que se había implantado como seto en un restaurante, que tenía una vida espectacular, pero yo no sé el motivo exactamente, intuyo que había muchos insectos moviéndose alrededor y ha sido retirada y ha sido sustituida por una malla de ocultación. Estos insectos que aquí ves, algunos son muy especializados en la recogida de polen. Este es Colete sededae, una abeja que necesita el polen de la hiedra para alimentar la cría y no la puede alimentar con otro más que con ese polen. Sí es cierto que entre estas especies también está la invasora, la vespa velutina, que queramos o no, hay que incluirla ya entre los polinizadores y depredadores de la fauna ibérica. Os presento una diapositiva en lo que yo creo que debería ser un modelo de gestión, una estructura organizativa de una red para la custodia de insectos polinizadores. Se basaría en dos elementos principales. Uno serían los jardines del nivel 1, que son los círculos verdes, que están en el perímetro exterior de los cascos urbanos, es decir, son los jardines que hacen de puente entre el medio natural y el medio urbano. Son los que van a permitir que la fauna que está aquí, toda la fauna polinizadora, se nos acerque al interior del casco urbano. Y desde estos jardines de nivel 1 se planifica la colonización de los jardines de nivel 2, que son jardines más en el interior de los cascos urbanos, que no están conectados de ninguna manera ni con los jardines de nivel 1 ni con los jardines ni con otros jardines de nivel 2. Aquí el flujo tanto de especies vegetales como de especies animales podría ir en este sentido y en este sentido, ¿eh? Para incrementar la biodiversidad. Esta estructura organizativa se mejoraría muchísimo si hubiera una concienciación importante y participaran las propias viviendas, incluso los jardines públicos, en la colocación de tanto de jardineras o de tiestos con especies propicias para servir de alimento a los polinizadores, como para en los jardines públicos desarrollar jardines de este tipo, jardines de nivel 2. De esta manera incluso se podrían crear corredores ecológicos sin tener que actuar, sin tener solamente los jardines, que serían al final islas de biodiversidad, pero no estarían conectados entre sí. Los polinizadores tienen unos radios de movimiento muy determinados, a veces muy pequeños. Solamente las especies muy grandes y voladoras pues podrían comunicar estos jardines entre sí y los demás necesitan el apoyo de otros elementos, que serían pues, una buena repartición pues, por un entramado urbano de macetas, etcétera, tiestos y demás, con especies melíferas. Ese tipo de jardinería, como esta que veis aquí, que es la que tengo yo en mi casa, este tipo de jardinería es mucho más complicada que la jardinería en suelo. ¿Por qué? Pues porque es más exigente en cuidados. Aquí hay que tener en cuenta que el suelo es muy limitado. El agua depende muchísimo de los aportes hídricos que nosotros hagamos y un fallo en esa gestión significa que la planta la perdemos para siempre. Mientras que en el suelo las plantas tienen muchísimas más opciones, mucha más capacidad para desenvolverse entre ellas. Finalmente, la red para custodia tendría un componente solidario enorme. ¿Por qué? Porque se nutre del intercambio entre personas, un intercambio de conocimientos, y un intercambio de elementos, como pueden ser plantas, semillas, estructuras, planificación, etcétera, todo lo que eso os pueda ocurrir. Y serían acciones altruistas con un elevado valor social y ambiental. Voy a poneros antes de terminar ya, unas fotos. Simplemente voy a comentar esta primera lámina de mi jardín.
unos animales que que tenemos que tener muy en cuenta, que van a aparecer de los primeros en los jardines para polinizadores, son las arañas. Si hay muchas arañas, quiere decir que el jardín va a ser exitoso seguro, porque como veis aquí, su objetivo es atrapar las abejas y sobre todo abejas que vayan a alimentarse del néctar y del polen. Aquí la vemos sobre tomillo, aquí sobre romero, aquí sobre santolina, aquí sobre licrisum. Están por todas partes. A partir de ahora os voy a poner 4 o 5 láminas, sin más, para que veáis. Simplemente comentaros que en verde son las plantas que yo he plantado y en amarillo son las plantas silvestres del jardín. Por supuesto que no están ni todas las plantas que hay, ni están todas las especies polinizadoras que se encuentran en el jardín. Pero os podéis hacer una idea de un jardín con 3 años, la biodiversidad que puede tener. Sintetizando lo que hemos hablado, lo que hemos comentado, una creación de un jardín para polinizadores, espacios privados, se basa en el uso de planta autóctona, en crear refugios para la fauna, abundantes y diversificados, y en modelos de gestión. Es muy importante los modelos de gestión para saber qué hacer en cada momento y en cada situación. Y sin más, daros las gracias por haber atendido mis explicaciones y cualquier consulta que queráis hacer, aparte de las preguntas que podáis hacerme ahora en este momento, podéis realizarla en mi correo electrónico, es apiculturaconservacion@gmail.com. Muchas gracias y queda ya vuestro turno de preguntas. A ver si consigo poner la cámara en marcha. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha estado súper bien. Me alegro, me alegro. Deja de- Creo que hay alguien que ha perdido el sonido. Voy a ver si la puedo ayudar. Mm, Sí. Mientras, si queréis ir haciendo preguntas, adelante. Yo quería preguntar dónde tienes este jardín. Bueno, yo te voy a decir la zona, ¿eh? No voy a decir el pueblo, no sea que luego se me llene de gente y ya deje de ser tranquilo, ¿eh? Lo tengo en Álava, en una zona sureña, antes de llegar a la Rioja Alavesa. Digamos que tiene un clima mediterráneo, continental, y no llega a ser un espacio, una zona adecuada para la encina, aunque está cerca, pero sí que hay un roble de transición, que es el roble quejigo, el Quercus faginea, que es la especie arbórea dominante. Con eso yo creo que te puedes hacer una idea de qué temperaturas estamos teniendo en esa zona y un poco la vegetación que puede haber allí. Vale, gracias. Nada. Hola, ¿se me oye? ¿Se te oye? Sí. Vale, perfecto. Yo quería preguntar, cuando has dicho que habían insectos que utilizaban la hiedra como último recurso para polinizar, entiendo que era como último recurso porque no había más especies, ¿no? No porque no sea ideal la hiedra. A ver, la hiedra es ideal. Me refiero al último recurso porque es casi la última floración que hay antes de Vale, finalizar vale. las floraciones importantes. Entonces, cuando ya quedan muy pocas plantas que florecen, los animales polinizadores se concentran en ellas. En este caso, en ese punto en concreto, que justamente es en Vitoria, donde yo vivo, ahí, vamos, andabas kilómetros y no veías un polinizador. Llegabas a la hiedra y estaban todos ahí metidos. Tanto Vale. las especies migradoras, como algunas mariposas que se posaban allí, como otras que realmente en ese momento estaban desarrollando la cría.
Y para esas especies, pues Colette Sederai, sin ir más lejos, esas especies, esos ejemplares en concreto, ya se quedaron sin ese recurso. Ya, ya, ya. La hiedra es muy buena planta para polinizadores. Vale, genial, gracias. Y otra Nada. preguntita, ¿tienes una lista de todas las especies que tienes en tu jardín o podrías proporcionar una lista así como de especies como que tengan A un ver, amplio marco? sí, yo tengo lista, te la puedo decir casi hasta de memoria, pero, Vale, a ver, la cuestión es la siguiente. Yo no os he puesto ni un nombre de plantas ahí porque no quiero que se entre en la cuestión de pensar que eso es lo que se debe poner en todos los sitios. Y no es ujú, así. Me da mucho miedo pasar listas porque hay que estudiar bien la orientación del jardín, la zona en la que se encuentra, las plantas del entorno y buscar una que no sea una barrera al jardín, sino que sea una continuidad del medio natural. O vale, sea, vale, entiendo. ¿entiendes? Yo parto de la lista de lo que veo fuera del jardín. Y luego esa lista que veo, que puede ser pues 5, 6, 8 kilómetros más allá hacia el jardín, esos kilómetros, lo que hay allí es lo que luego yo llevo al jardín. Y Vale, el vale, problema ¿cuál es? Que puede que haya un problema de localización de viveros que tengan planta autóctona. Eso sí que puede ser importante, pero siempre está el recurso de intentar desarrollar uno su propio semillero, aunque eso alargue más el proceso. ¿M? Pero siempre hay que intentar saber lo que tenemos en el entorno para llevarlo dentro. ujú, Nuestra- Nuestro jardín tiene que ser un corredor ecológico que conecte en un casco urbano un punto del casco urbano con otro punto muy alejado del mismo. Y eso solo se puede conseguir si queremos grandes cantidades y diversidad de polinizadores, si mantenemos una estructura que ya está establecida. Y esa estructura está establecida fuera del jardín, en el medio natural. vale, vale, vale. Vale, pues muchas gracias, muy interesante. Gracias. De todas formas, si quieres lista, tú me dices el sitio y yo te digo más o menos lo que puedes poner. Vale, genial, muchas gracias. Nada. No te oigo a ti. Taima, no te Culpa oigo. mía, ya está. Vale, Que, muy bien. hay una pregunta en el chat que ha Vale, preguntado el chat, Clara. voy a ver, sí. Ya Sí, sabes que yo para el chat no soy ya te ningún, la leo yo, ningún... tranquilo. A ver. Dice, tengo un vecino muy alérgico a las avispas. ¿Hay manera de evitarlas y que pueden colonizar los espacios otras especies? No hay bueno, A ver, yo lo que os puedo decir es que si tenéis un vecino muy alérgico a las avispas, si vosotras tenéis un jardín para polinizadores, el vecino está salvado. Salvo que el vecino vaya a meter la mano donde están las avispas. Las avispas van a ir a buscarle el alimento y pasan olímpicamente del vecino. Ahora bien, si esa persona, por lo que sea, pues se encuentra con estas especies o levanta, yo qué sé, una piedra donde habéis casualmente hayan hecho un nido, pues lógicamente le picarán. Pero si el vecino se olvida de las avispas no van a hacer nada al vecino. Y es imposible tener un jardín para polinizadores sin que haya avispas. Eso no existe. Y nosotros no somos quienes para poner barreras de ese tipo. O sea, tenemos que intentar por todos los medios que existan polinizadores muy diversos. Yo os puedo decir que en este jardín que yo tengo, las avispas están, pero no son las especies dominantes. Hay muchas más y en mayor cantidad. Pero lógicamente ellas buscan recursos, y más ahora, que como os comentaba antes, algunos son escasos, por ejemplo el agua. ya. La fuente de la ubicación de los bebederos que yo tengo puestos es muy importante. Está en el jardín, en el centro casi del pueblo, y no hay otra vía de localizar agua hasta igual o 600 o 700 metros hasta el río. Entonces, ¿los animales a dónde van? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el jardín. Es imposible evitar que haya avispas. Vale, dice que gracias y muchas gracias. Em, Gracias. Yo te quería preguntar con respecto a la pregunta anterior. Entonces, nosotros tenemos que buscarnos un poco la vida, entre comillas, de saber qué especies tenemos alrededor para poder reproducir el entorno
como dices, ¿no? Que el ecosistema sea medio, bueno, más continuo de lo que es. Pero ¿hay alguna forma de que podamos conseguir, pues que ya claro, yo ya voy a online, quizá, pero las semillas de cuando sepamos qué especie, si no hay semilleros por aquí cerca, ¿hay algún sitio donde podamos conseguir algo así? Sí. Sí, Hay sitios que te pueden proporcionar semilla. Otra cosa es que luego seamos capaces de germinarlas, ¿no? ya bueno. Pero sí, el proceso lo has dicho bien. O sea, es primero saber lo que tenemos fuera. O sea, para hacer un jardín para polinizadores no hay que tener conocimientos especiales. Y podemos ir a la vez, si realmente nos interesa esta materia, podemos tener a la vez eh, un análisis de la vegetación y mediante fotografías ir obteniendo fotos de los polinizadores que se encuentran en ese entorno, aunque no sepamos qué especies son, y luego ya cuando nuestro jardín haya evolucionado, podemos llegar a comparar lo que hemos visto fuera con lo que tenemos dentro. Y de esa forma podremos saber hasta qué punto nuestro jardín ha sido exitoso. Mm. Aquí en España hay viveros, hay algunos viveros de planta autóctona, Así. que también os podré pasar cuando me consultéis a través del correo electrónico, os pasaré el que creo que sea más adecuado, más próximo a la zona donde estéis, de lo que yo conozco. Pero hay una empresa que, si no recuerdo mal, se llama Semillas Cantueso, que se encuentra en Andalucía, que trabaja con material vegetal autóctono procedente de todos los puntos de la geografía española. Esa empresa puede proporcionar, en lo que se refiere a vegetación herbácea, pues no sé, igual tiene 300 o 400 o 500 ¿Está? especies. Cantueso, eso es, sí. Semillas cantueso. Y luego, pues tiene también vegetación arbustiva, vegetación arbórea, no tendría ningún problema. Eso sí, la semilla autóctona procedente de este tipo de empresas es carísima. ¿Mm? Ya, Aviso, o sea, un kilo de semillas puede costar, no sé, pues por decir una cantidad igual 150 euros. un No kilo. es nada barata. Claro, porque la cogen a mano, van al monte, la cogen en el monte. Entonces, hay otras opciones para conseguir eso. Yo soy partidario de poner la arbustiva, por supuesto, de vivero, porque es la planta que más cuesta desarrollarse y si en el vivero la tienen, pues eso es lo que tenemos adelantado. Mm. Dejar ver hasta qué punto hay colonización natural de ese espacio, que generalmente la colonización natural es inmediata cuando las condiciones son buenas. El jardín que yo os he enseñado, ese tuvo una explosión de vegetación el primer año que me tapó absolutamente todo lo que yo había puesto. Y es porque yo había utilizado tierra de la parte inferior, porque quería hacerlo de la pérgola, y había llevado para hacer las terrazas arriba, y en esa tierra, más las semillas que había ya en esa ladera, en esa tierra iba una cantidad de semillas enorme. O sea, lo que nosotros llamamos banco de semillas, que es el conjunto de semillas existente de forma natural en el suelo, en este jardín era exagerado. Entonces, todo lo que yo tenía de un día para otro desapareció. Ahí ya no se veía nada. Tienes que andar luego segando y demás, y bueno, ya vuelven a ver la luz, pero siempre es bueno que tengan competencia. Las plantas que nosotros ponemos nunca deben estar solas, porque al final se quedan los mejores ejemplares, los que han sabido competir mejor, los que han sabido crear comunidad con el resto de las plantas existentes. O sea, nosotros estamos intentando llevar ese jardín lo más parecido posible a un medio natural, y en Mm. ese medio natural toda esa competencia existe. Lo de Cantueso es una idea muy buena. Ahora, hay que pagar sin saber si realmente vamos a conseguir que esas semillas que echamos luego Y no tienen germinen en vivero, ellos son condiciones. solo semillas. Yo soy partidario de usar arbustivas en la primera tacada, arbustivas. Y después ya ver cómo responde el jardín y en base a cómo responde el jardín, ver qué es lo que tengo que meter. También habrá gente que diga, pues yo solamente quiero tener un jardín de herbáceas. Pues vale, un jardín de herbáceas. Yo en esta zona donde está este jardín es impensable, porque la flora melífera de aquí, la flora importante melífera, está en las especies que yo he puesto, no está en las herbáceas.
Más preguntas. Muchas gracias. Nada, a En ti. el chat no hay nada, a ver si alguien quiere decir algo. Yo quería comentar que donde yo vivo, que es Vizcaya Costa, Sí, la hiedra arbustiva la comen la velutina. No hay manera de tenerla cerca porque vienen, yo no sé desde dónde, todas las avispas que están en el aire. Entonces es arriesgadísimo tener esa hiedra cerca porque es un a ver, atrayente para, sí, para esta avispa. sí, a ver, la vespa velutina, como todos los animales, cuando ya llega el otoño y que ya ha terminado el ciclo reproductor y está ahí ya sintiendo que llega el frío y se tiene que buscar la vida, pues entra a alimentarse en buena medida, pues de lo que puede, ¿no? Y como resulta que la hiedra es de las plantas que tienen la floración casi al final de la estación, es de lo poco que queda, pues la vespa velutina va ahí a obtener néctar. ¿Y qué pasa? Pues que lo que tú ves, pues es un conjunto de velutinas obreras, la mayor parte, y algunas pocas futuras reinas que están allí alimentándose sabiendo que, bueno, sabiendo no, pero sintiendo que ya se acaba la época favorable para vivir y que llegan los fríos y que mientras tanto cada uno se tiene que buscar la vida como puede. Por eso van a tu hiedra. Yo tengo más opciones en el jardín. Tengo hiedra, yo no tengo en el jardín, tengo otras especies que cubren esa franja de tiempo, el mes de octubre, noviembre, diciembre, incluso enero, tengo alguna especie que me hace de puente entre 2 años consecutivos y observo que las velutinas, las pocas velutinas que hay en esa zona, pues van a esas otras especies. Al final, en cada sitio, cada animal se busca la vida como puede. Aunque tengas ese problema con las velutinas, yo seguiría teniendo hiedra. Pasa que en Vizcaya, pues hay zonas que sí, que hay mucha vespa velutina, sí, hay mucha vespa, pero eh, no podemos ir quitando toda la vegetación existente porque haya vespa velutina. Tendremos que aprender a convivir con ella. Pues sí, sí, claro, eso es la verdad, pero la realidad es que si no se retiran con mucha eficacia todas las grandes instalaciones que hacen, nos comen. Pues sí, los nidos que hacen son muy grandes, pero habrá algún día que vespa velutina, pues no se invertirá dinero en hacer gestión de los nidos. Es que no va a quedar otra. O sea, yo no concibo que dentro de 50, 60 años sigamos persiguiendo a una especie que ya formará parte de la fauna ibérica desde hace 70 años. Es que no, me parece un impensable. Entonces, yo no sé cuándo va a llegar ese punto. Yo lo que sí que sé es que con Vespa velutina hay muchos problemas, pero hay muchos problemas también por la mala prensa que se le ha puesto, que ahora todo el mundo ve cualquier animal que tenga alas y 6 patas y ya piensa que es una vespa velutina y está muriendo un montón de especies que no tienen nada que ver con esa en concreto. Entonces, yo creo que de vespa velutina hay que pasar página y hay que pensar ya proyectando hacia el futuro con ese animal formando parte de nuestra fauna y ver por qué hay tanta vespa velutina. O sea, porque la cuestión es ¿por qué hay tanta vespa velutina? Esa es la cuestión. ¿Qué se puede hacer para que no haya tanta? Que no sea la gestión de los nidos exclusivamente. O sea, ¿por qué ha llegado a ser esa especie tan abundante en tan poco tiempo? ¿Y por qué se ha desplazado tan rápidamente por una amplia superficie de la península ibérica? ¿Cuáles son los motivos? Y ver si esos motivos, alguno de ellos se puede revertir para intentar que la especie no progrese. Más que eso, no se me ocurre. Ahora, andar persiguiéndola, es que yo ya te digo, yo no lo veo. Porque tiene que llegar un momento en que digamos, bueno, ya está bien, debes velutina, otras especies ya se integraron en la fauna. Esta está integrada, no vamos a perseguirla siempre, es imposible. Más preguntas.
A ver, ¿me oís? Sí. Sí, sí. Vale. Bueno, eso quiere decir que ha quedado muy claro, ¿no? Pues no me gustaría Yo que quería hubiera preguntar más, una cosa. Sí. porque es que Dale, no da dale. para hablar mucho. Pues, A ver, ¿se me oye? Sí, sí. Es sí, que no sí, sé. sí, oye, sí. Sí. Em, la historia, por ejemplo, de hacer, de crear así jardines de este tipo en un pueblo, en una zona rural, pues me parece muy viable. Pero en la ciudad, ¿cómo lo ves, no? O, por ejemplo, en grandes terrazas o así, yo lo veo muy complicado un poco por lo que tú dices, ¿no? Que la gente, en cuanto veía un animal, lo único que se le ocurre es matarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? Porque, y luego, ¿qué importancia tendría el tener este tipo de refugios, ¿no? Digamos, o de insectos, o de polinizadores em, para la sociedad, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que habría que vender para que la gente los cuidara o le interesara el hacerlo o, bueno, por lo menos que los respetara, ¿no? Nada más. Muy bien, Araceli, gracias. A ver, Mm. yo lo de los cascos urbanos de una cierta magnitud ya sé que es un reto, pero lo de los jardines polinizadores en pueblos eh, me parece que es el espacio en donde igual no hacen falta, porque los pueblos ya tienen esa continuidad. En el propio pueblo ya se da esa permeabilidad, eh, por lo menos en los pueblos alaveses. En otras zonas igual son de mayor entidad, pero ya teníamos dentro de cascos urbanos ya de una cierta superficie, ¿no? Hacer jardines para polinizadores en pueblos exclusivamente, bueno, tendría su peso, claro, lógicamente. Siempre que tienes un jardín, tienes una custodia de un espacio para tener unas especies que desarrollan todo su ciclo vital dentro de ese espacio y de alguna manera ahí tienes una reserva genética para cuando las condiciones sean más favorables fuera de ese entorno protegido que es tu jardín, esas especies vuelvan a expandirse y colonizar zonas naturales, ¿no? Que es lo que ahora es igual el problema principal, ¿no? Toda la cantidad de cosas, de hechos que ocurren en el entorno natural que hacen que estos animales estén en regresión. Volviendo a los cascos urbanos, precisamente porque es un reto y porque es precisamente donde más población humana vive y porque hay que demostrar a la gente, a las personas, nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que nuestros entornos urbanos no son unos guetos solo para personas, sino que son estructuras que pueden albergar una biodiversidad muy grande y que, dado que desarrollamos nuestra mayor parte de la vida dentro de esos espacios urbanos, vamos a poder también desempeñar una labor de cuidado y custodia de estas plantas y de estos animales, como no lo vamos a poder hacer en ningún otro sitio. De tal manera que nuestro jardín va a poder en el tiempo perdurar gracias a nuestro esfuerzo de mantenimiento. ¿Y por qué nos creemos? Que realmente tenemos que cuidar la biodiversidad, que eso es lo más importante. ¿Cómo va a encajar la gente esto? Pues todo depende de qué capacidad tenga la sociedad, las personas que tienen la red, las instituciones públicas, en querer divulgar las bondades de este tipo de estructuras. Hoy día es cierto que las personas parece que viven en otro planeta, que todo les molesta, todo lo que nada, a muchas de ellas, todo lo que es natural y que encima vuela y que tiene pinta como las moscas, que lo que estamos viendo en la parte inferior de aquí son moscas, no son avispas, ya piensan
que, que todo eso es malo, pero eso hay que revertirlo. Eso es porque tenemos una auténtica incultura en estas materias y porque no nos interesa absolutamente nada lo que ocurre en el medio natural. Pensamos que todo viene dado, que del cerezo vendrán cerezas, y porque sí, y del manzano vendrán manzanas, porque sí, y de la higuera vendrán higos, porque sí, y no es así, y no es así. Y hasta que la gente no Perdona, entienda eso, sí, no ahora que entenderá. has dicho de la La higuera, higuera también necesita para ser que los polinizada, higos sí. necesita avispas, ¿no? Exactamente, unas avispillas pequeñas que muchas veces te las comen los gusanitos cuando te comes el higo. Pero es igual, están buenísimos. Sí, No pasa nada. vale, sí, sí, Forma me parte había dado de. cuenta, sí. ¿Te habías dado cuenta? No, vale, pues eso, funcionamos de esa manera. Entonces, es un reto, pero yo por eso he dado este seminario. Si no fuera un reto, yo no daría este seminario. ¿Para qué? Yo lo que busco es que haya gente que tenga un espacio, me da igual que sea en vertical, que sea en horizontal, pero personas que quieran disponer de ese espacio para crear lugares donde puedan vivir los polinizadores, porque yo por lo menos sí que siento su necesidad y la importancia que es tenerlos. Y sé que como fallan los polinizadores, vamos a caer en picado. Y no me importa lo que piense el resto de la gente. Yo tengo el jardín en el pueblo y estoy seguro que el 90% de los vecinos piensa que estoy chalado. Porque alguno ya me dice, jo, qué abandonado tienes eso. ¿Y qué te vas a poner a explicar a cada persona que pillas por el camino? Pues hombre, ya hay una predisposición a pensar de una determinada manera. Yo pienso que hay personas que tienen una sensibilidad y esas son las que hay que intentar captarlas en un primer momento para que monten cosas de este tipo. Y por supuesto, el objetivo son los cascos urbanos grandes. Y cuando un casco urbano grande tenga sus jardines para polinizadores, porque ha habido un grupo de personas que se haya movido y ese casco urbano salga en la prensa y en los medios de comunicación como ejemplo de corredor ecológico, entonces van a caer cascos urbanos por todos los lados, porque la gente va a despertar y va a decir, oiga, nosotros también podíamos hacer esto. ¿Y cuánto cuesta? Pues no cuesta mucho. Ah, pues mira, si solamente tenemos que poner de nuestros 2.000 metros cuadrados de césped que tenemos con el robot segando todo el día para que no lo pisemos, no pisemos más que 100 metros cuadrados al año, vamos a dedicar 100 metros cuadrados de esos 2.000 a poner un jardín para polinizadores. Pues mira, esa creo que es la vía. Ujú, ujú. Pero en tu pueblo puedes poner también, ¿eh? Ah, sí, sí. Avispas tengo muchas. Bueno, ¿Tienes higuera? Claro, por la higuera, por eso, sí, Claro, sí. claro. Van a los frutos, claro, porque tienen mucho Claro, azúcar. Muy sí, bien, más buenísimo, sí. preguntas. ¿Alguien más anima? A ver, ¿me oís? Mm, Sí, oírte sí. A ver. Mm. Esta vez creo que ya está. Sí. ¿Nadie más quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, si alguien tiene una pregunta dentro de un rato o es tímido o lo que sea, tiene tu mail. Sí, exactamente. Podéis enviarme las preguntas al correo electrónico y yo ya contestaré. No os digo que la vaya a contestar el mismo día, pero en un plazo breve de tiempo os contestaré. Y si os animáis a montar un jardín, pues ya mejor que mejor. Ya hablamos ya por más tiempo. Perfecto. Dice Araceli que muy interesante y que muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Lo mismo digo, ha estado muy bien. Muchas gracias a todo el mundo por venir.
Lo más probable es que este vídeo dentro de unos días o una semana o así lo pongamos en YouTube, si a todo el mundo le parece bien. Y entonces todo el mundo que haya participado recibirá un email con el link para poder verlo de nuevo cuando queráis. Y nada, si quieres, pongo por el chat, así escrito que lo puedan copiar, tu mail. Muy bien. Apertura Conservación. gmail.com. .com. Eso. Tenéis un momentito para copiarlo y si no, igualmente, pues lo tenéis aquí o siempre podéis contactar conmigo también, si queréis, cualquiera de vosotros. Yo soy Taime y mi mail es taime@wemove.eu y yo si no os pondré en contacto con él, ¿vale? Pues muchas gracias a todos, voy a dejar de grabar, ¿vale? Chao.